¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach, motivador de vida, José Antonio Tabora Wilson, desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica, en este programa matutino, Oficina Jurídica Virtual. Y bueno, hoy estamos con un entrevistado de lujo. Él es Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, y vamos a hablar de todo lo que está pasando en Costa Rica. Este país está en este momento con mucha conmoción, con mucha motivación de quién va a ser el próximo presidente de la República. ¿Será don José María Figueres? ¿Será don Rodrigo Chávez? ¿Quién va a ser el próximo presidente de la República? Y para hablarnos sobre la asesoría política del Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos en contacto a don Gustavo Román, asesor político. Buenas tardes, don Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, don José Antonio. Encantado de poder compartir este rato con ustedes de sobremesa en Oficina Jurídica Virtual. Sí, don Gustavo, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Algo muy importante que es un asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. La gente necesita saber cómo es que usted da una asesoría política al Tribunal Supremo. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano sui generis con unas características muy diferenciadas respecto a otras instituciones del Estado costarricense. Está dirigido por juezas y jueces electorales superiores, por magistradas y por magistrados que emiten resoluciones, sentencias, que son documentos jurídicos, técnicos, pero que tienen un impacto político indudable por la naturaleza de las funciones que tiene la institución. Y eso hace que sea muy importante, muy relevante, no solamente que esos documentos sean técnicamente muy rigurosos, que sean piezas jurídicas muy seriamente construidas, sino que además se puedan comunicar con mucha transparencia y de una manera muy didáctica a la ciudadanía, porque a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con un juzgado agrario, con un juzgado comercial, con un juzgado de familia, en el que lo que se resuelve normalmente solo interesa a las partes que están en disputa en un juicio, en un proceso electoral y en general en los asuntos que conoce el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que se resuelve tiene un impacto nacional, tiene una trascendencia política que nos interesa a todos, y hay que hacer un esfuerzo mayor por comunicar con claridad qué fue lo que decidió el tribunal y por qué lo decidió, o qué está haciendo el tribunal y por qué lo está haciendo como lo está haciendo. Yo trato de colaborar en ese ámbito.
Sí, muy bien. Cuando hablamos del Tribunal Supremo de Elecciones y vemos que hay un conteo, un escrutinio, ¿verdad? Un conteo manual. Este conteo, ¿verdad? Viene a ser de mucha relevancia porque todo se hace virtualmente, pero a la hora de contar los votos, ¿verdad? Vemos que hay muchas personas involucradas en diferentes lugares, ¿verdad? Y ahora con esta segunda ronda, ¿cuántas personas están involucradas en el conteo? Bueno, es muy importante. El escrutinio definitivo es algo que no existe en otras partes del mundo. Es algo que llama mucho la atención de los observadores internacionales. Está dispuesto en nuestra Constitución Política desde 1949 y en muchos casos, por ejemplo, en esta elección implica no solamente una revisión general del material electoral, sino un recuento voto por voto a cargo de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Ellos están en estas sesiones de escrutinio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. Esto incluso si fuera necesario se puede extender a los días sábados. Cada magistrado o magistrada preside una mesa grande de escrutinio con aproximadamente 16 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones muy experimentados en estos temas y muy importante, con la presencia de fiscales de los distintos partidos políticos. Hoy en la mañana, por ejemplo, tuvimos 19 fiscales de distintos partidos políticos viendo, fiscalizando todo el proceso porque el material electoral, esto también es importante decirlo, el material electoral regresa a la sede central del tribunal. No importa si fue un saco que se fue a Parrita, si es un saco de material electoral que se fue a la isla del Coco, o si fue un saco de material electoral que se fue a Tel Aviv, en Israel. Todo el material electoral regresa a la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones y es objeto de esta revisión con lupa pormenorizada que se hace en la sede del tribunal, y eso es una doble garantía de la pureza del sufragio. Sí, muy bien. Cuando estamos hablando de esta revisión y de personas que vienen de otros países a dar fiscalía de que todo está en orden, ¿cómo es que ustedes escogen a estas personas? ¿Hay un proceso de selección durante todo este tiempo para escoger quién viene a fiscalizar? ¿Cómo lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones? Hay distintas formas, nosotros le decimos de veeduría, es una palabra un poco extraña, pero es la palabra veeduría electoral o de fiscalización. Las personas pueden participar ya sea como fiscales de los partidos políticos, ya sea como observadores nacionales, y también existe la figura del observador internacional. Deben cumplir, por supuesto, una serie de requisitos que tienen que ver con el respeto del proceso, de su desempeño, de no obstaculizar las funciones de los distintos agentes electorales. Y en el caso específico de la observación internacional, pues mostrar una experiencia acreditada en la materia, que sea una organización de la que se puedan saber, por ejemplo, la proveniencia de su financiamiento, y el tribunal, frente a la solicitud, a la iniciativa que tienen estas organizaciones, pidiendo la autorización para realizar observación, el tribunal autoriza esa observación. Muy bien, cuando estamos hablando de este proceso de selección de personas que vienen a colaborar con el Tribunal Supremo de Elecciones, viene una segunda ronda y viene también un staff de personas que trabajan en esta segunda ronda. Ya los partidos que no participan o los partidos que ya no están en esta segunda ronda, vemos que algunos se están acumulando con otros. Por ejemplo, vimos que la candidata a la presidencia de la República, la licenciada Diana, se unió con don Rodrigo Chávez, y así pueden venir
otros candidatos a unirse. Eso no tiene ningún problema al ser parte de otro partido político, que se vengan a unir fuerzas. Eso no tiene que ver, o eso no es sancionado por el Tribunal Supremo de Elecciones. No, de ninguna manera. La segunda ronda es un instituto, es un mecanismo dispuesto en nuestra Constitución Política y en nuestro Código Electoral. Existe en Costa Rica desde el año 1926. Por supuesto que antes de esa fecha se presentaba la circunstancia de que ninguno de los candidatos alcanzara en ese momento la mayoría absoluta de los votos. Se exigía un 50% o más de los votos y podía ser que ninguno lo alcanzara desde la independencia. La forma en la que esto se solucionaba era entregándole la decisión al Congreso, es decir, a lo que hoy llamamos Asamblea Legislativa. Entonces, con esas normas que teníamos antes, lo que hubiera pasado es que si ningún candidato, como en esta ocasión, alcanzaba la mayoría necesaria, era la Asamblea Legislativa y no el pueblo quien escogía al futuro presidente de la República. Eso, como le decía, cambia en 1926 y se toma la decisión de que cuando ningún candidato alcance la mayoría necesaria para acceder a la presidencia, lo que vamos a hacer es una segunda votación, ya no entre todos, sino entre las dos candidaturas más votadas en la primera ronda. De modo que se le pueda plantear al electorado el escenario de decirle, mire, ninguno de todos los candidatos que estaban aspirando obtuvo el respaldo necesario, suficiente para acceder a la presidencia de la República, y entonces ahora tenemos que volver a escoger, pero no entre los mismos, porque si volvemos a escoger entre los mismos, pues probablemente la votación quede muy parecido. No, tenemos que escoger entre los dos que obtuvieron más votos para ya tomar una decisión. Ya no podemos seguir haciendo tercera ronda y cuarta ronda, porque el 8 de mayo tiene que acabar el gobierno actual y tiene que empezar un nuevo gobierno salido de la voluntad popular, salido del voto popular. Entonces se hace solamente entre las dos candidaturas más votadas. En el periodo que va entre la primera ronda y la segunda ronda, es natural, es normal y es absolutamente legal que los distintos partidos políticos entren en conversaciones para definir apoyos. Puede ser que un partido político escoja apoyar a uno, puede ser que decida apoyar a otro, o puede ser que decida mantenerse al margen y que cada ciudadano tome su decisión. Eso es una decisión y estrategia política de cada partido político, hacerlo o no hacerlo. Ya vimos el caso, como usted mencionaba, de una ex candidata presidencial, y veremos si a lo largo de los próximos días y semanas se da el caso con otros candidatos presidenciales. Sí, muy bien, vamos a hacer el primer corte y cuando regresemos vamos a preguntarle a don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, qué pasa si los excandidatos de los otros partidos políticos deciden integrarse a otro nuevo partido, a estos dos segundos candidatos a la presidencia de la República, y de repente los vemos formando o siendo los nuevos viceministros, los nuevos gobernantes de Costa Rica. ¿Hay algún problema o no? Cuando regresemos le vamos a preguntar a don Gustavo qué pasa con esta situación. Ya regresamos. Diga, hoy voy a lograr los sueños y los anhelos del corazón. Diga, lo que me propongo, voy a lograrlo a través de las metas establecidas. Diga, hoy voy a ponerme metas y voy a lograr lo que me propongo. Diga, voy a lograr metas cortas
y estas metas cortas me van a llevar al tiempo perfecto. Porque lo que antes no pude hacer, diga, ahora sí lo voy a poder hacer. Diga, sí lo voy a lograr. Diga, estoy listo para ver mi victoria. Diga, yo arrebato mi victoria y veré en mí los milagros creativos. Diga, veré en mí mi victoria. Me voy a levantar y voy a diseñar mi vida para que venga el éxito en mí. Diga, estoy diseñado para ser exitoso. Bien, estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida, José Antonio Tavora Wilson, y es que tengo a mi invitado de lujo. Él es don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Román, le preguntaba, estábamos hablando de que la ex candidata más bien a la presidencia de la República, la licenciada que se unió al Chávez, ¿verdad? Perdón. Natalia Díaz, que se unió al partido de don Rodrigo Chávez, me decía usted que puede que otros partidos lo hagan. Entonces, cuando un partido político viene y se une con estos partidos que ya vienen a segunda ronda, entonces ya las políticas y reglamentos del partido en el cual estaba esta persona liderando ya no funciona, sino que tiene que someterse y sujetarse a las reglas del partido que está ahorita defendiendo esta segunda ronda. ¿Es así? Bueno, las propuestas de los partidos políticos van evolucionando con el tiempo y además en periodo de gobierno pueden cambiar respecto de lo que originalmente se presentó. Quiero decir, la política no es un proceso estático ni predecible, es muy dinámico porque está muy sujeto a la realidad y la realidad es cambiante y en algunos sentidos es imprevisible. Así que dentro de este proceso, dentro de este margen que se abre de aproximadamente 2 meses entre la primera y la segunda ronda, puede haber efectivamente negociaciones y acuerdos entre los distintos partidos políticos que hagan que haya propuestas de los partidos políticos que quedaron fuera de la segunda ronda, que se puedan incorporar a la propuesta política del partido que sí avanzó a la segunda ronda y que puedan ser parte efectivamente de un acuerdo entre esas agrupaciones. Todo eso es posible, nada de eso está reñido con nuestro orden constitucional ni con nuestro orden legal y afortunadamente los costarricenses tendremos un tiempo amplio, suficiente, con una amplia cobertura de la prensa también, para informarnos respecto de todos estos movimientos que se puedan dar en estas semanas y tomar la mejor decisión que consideremos el próximo 3 de abril. Sí, muy bien. ¿Qué pasa con esta cantidad de personas que por alguna razón no llegaron a votar? Este 40% de lo que la prensa habla, ¿verdad? De que había gente que no llegó, gente que ya no quería votar, gente que no estaba segura, gente que al final decidió no llegar. ¿Cómo el Tribunal Supremo de Elecciones insta a toda la población costarricense para que esta vez sí salgan a votar? Bueno, mire, la abstención o el abstencionismo es un fenómeno presente en todas las democracias del mundo. No existe un sistema ni ningún país en el que todo el mundo vote. Ni siquiera en los países en los que el voto es obligatorio con sanciones. Eso es importante decirlo. A veces nos comparan con otros países, pero en esa comparación se olvida mencionar que en esos países, por ejemplo, varios de Sudamérica, el voto es obligatorio y tiene sanciones. Las personas se enfrentan consecuencias adversas si no van a votar. En el caso de Costa Rica no es así. El voto es obligatorio porque así lo dispone la Constitución, pero no está prevista ninguna sanción. Eso significa que las personas que votan en Costa Rica votan por convicción, por su libre voluntad.
Y la participación en Costa Rica es buena, no es comparativamente baja. Si usted mira los niveles de abstencionismo de otros países, puede constatar que andan en un promedio similar al costarricense o incluso mucho más alto. Y no hablo de democracias débiles, hablo de democracias tan sólidas y tan respetables como por ejemplo la Suiza. Tienen niveles de abstención bastante más altos que los nuestros. Dicho eso, nosotros en el Tribunal Supremo de Elecciones quisiéramos que más personas voten y hacemos el llamado para que la gente se acerque a las urnas y cumpla con ese deber y además no le entregue ese derecho a otras personas, dejando que sean otras las que decidan por ellos. Pero lo cierto es que tenemos una abstención que hasta 1994 se mantuvo en cerca del 20%, en 1998 dio un brinco y así se mantuvo hasta el 2018 oscilando entre un 30 y un 35%, y ahora acaba de tener pues un aumento de 5% en la abstención. Muy bien, don Gustavo, ¿cómo está distribuida la jerarquía que se maneja dentro del Tribunal Supremo de Elecciones? Hay un presidente, vicepresidente, jueces. ¿Cómo funciona el Tribunal Supremo de Elecciones por dentro? Bueno, la estructura está definida en la Constitución política y también en la legislación electoral. El tribunal es presidido por 3 magistrados y magistradas electorales en periodo ordinario, y justo cuando vamos a elecciones aumenta a 5 miembros. Esos magistrados son escogidos por la Corte Suprema de Justicia, son los únicos del país que son escogidos de esa manera, no por la Asamblea Legislativa, sino por la Corte Suprema de Justicia. Tienen estabilidad en el cargo, tienen unas garantías para su independencia y ellos, además de los jueces electorales supremos, son también los jerarcas administrativos de la institución, una institución que se organiza en 6 direcciones, cada una destinada a diferentes funciones. Básicamente se trata de 4 funciones principales. Una es la registración civil de la ciudadanía, los hechos vitales de la cuna a la tumba, desde el nacimiento hasta el fallecimiento de todos los costarricenses, la organización de los procesos electorales, por supuesto, la impartición de justicia electoral y una 4ª función que fue incorporada a partir del año 2010, que es la de formación en democracia y promoción de valores cívicos a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Muy bien, cuando estamos hablando de estas 4 funciones que usted menciona, ¿verdad? La legislación civil, la organización de procesos electorales y la formación democrática, ¿verdad? Y la jerarquía que tienen, ¿verdad? Y las funciones, estamos hablando también de 3 a 5 magistrados. Estos magistrados, ¿verdad? Son escogidos por la Corte. ¿Cómo es que escoge la Corte a estos magistrados? ¿Por votaciones? ¿Lo hace toda la Corte? ¿Esto es público? ¿Cómo se da cuenta las personas de cómo fueron escogidos estos magistrados? Sí, efectivamente, es un proceso público y es un proceso concursado. Las personas tienen que presentar sus atestados cada vez que se abre una plaza. De hecho, eso acaba de ocurrir debido a la renuncia del magistrado Luis Antonio Sobrado. La Corte Suprema de Justicia abre un concurso, las personas presentan sus atestados, dentro de ese concurso tienen que realizar entrevistas y después se hace una votación pública, una sesión en la que se vota por las personas
que han propuesto su nombre y la Corte Suprema de Justicia es la que toma esta decisión de estos magistrados propietarios. Tengo que aclarar que son 3 magistrados propietarios y 6 magistrados suplentes del tribunal. Sí, cuando estamos hablando de este proceso de selección, ¿verdad? Y que son plazas concursantes, que hay 3 fijos y 2 que se van agregando a este proceso, ¿este es una plaza que dura 4 años o es una plaza temporal? ¿Es un trabajo de por vida? ¿Cómo lo escoge la Corte Suprema de Justicia? ¿O es un meritorio? ¿Cómo lo logran? Es por 6 años la designación, así está establecido en la Constitución Política. Tiene unas posibilidades de reelección sin límite en cuanto a cantidad de veces que se puede dar esa reelección. Debe sumarse una mayoría de 2/3 partes de la Corte para no reelegir a un magistrado electoral, y eso es parte de las condiciones de estabilidad en el cargo que yo le mencionaba, que están definidas para, o establecidas, mejor dicho, para garantizar la independencia de los jueces electorales. Sí, cuando estamos hablando de este proceso de votación, vemos que hay mucha gente que sale a dar declaraciones, ex candidatos a la presidencia, o gente que a lo mejor está un poquito resentida porque creen que hay fraude, ¿verdad? Este tipo de cosas se dan siempre. Ustedes siempre tienen que estar dando explicaciones a la prensa de que todo está en orden, de que todo está bien, porque la gente tiene dudas del proceso electoral, de la forma del conteo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿A través de una conferencia de prensa? ¿Van mostrando parte por parte este proceso de votación y conteo? ¿Cómo lo logra hacer el Tribunal Supremo de Elecciones? Sí, lo primero que habría que decir es que se trata de uno de los organismos electorales en los que más confía su sociedad en América Latina. Esto está medido así por el Latinobarómetro, por el informe Latinobarómetro. Y además por otros estudios de opinión pública como los del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Quiero decir con esto que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los costarricenses confía en el Tribunal Supremo de Elecciones y confía en la pureza del sufragio de nuestros procesos electorales. Un ejemplo elocuente de eso, una evidencia elocuente de eso, es que en este momento, después de 6 días de haber iniciado el escrutinio definitivo de los votos, no tenemos presentada una sola demanda de nulidad contra los resultados de la votación. Y los candidatos que quedaron fuera de la segunda ronda, empezando por el señor Fabricio Alvarado, muy pronto, muy temprano en la noche, reconocieron el resultado y el veredicto de las urnas. Todo eso habla de la enorme confianza que hay en la organización electoral. Eso no impide, por supuesto, como en cualquier sociedad, que haya voces aisladas, algunas guiadas por intereses lamentables, intereses oscuros, de sembrar dudas sobre la rigurosidad del proceso electoral. Afortunadamente son personas que no reciben la atención de la prensa, no reciben la atención de los medios, no se les da cobertura y por supuesto no reciben la atención de la gran mayoría de los costarricenses. Tienen ahí sus grupúsculos encapsulados en redes sociales y pueden hacer ahí pues sus manifestaciones amparadas por la libertad de expresión, pero no tienen ninguna influencia frente a la enorme evidencia que hay tanto nacional como internacional de que los procesos electorales en Costa Rica son limpios, son competidos y son transparentes. Bien, vamos a hacer la siguiente pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, cómo ve él esta segunda ronda como asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya regresamos.
Y hoy le quiero decir lo siguiente, empiece a soñar. Empiece a soñar con ese anhelo del corazón que tiene usted. Hoy le pregunto, ¿cuál es su sueño? ¿Qué está soñando usted que no se pueda cumplir? ¿Qué está soñando usted que usted crea que no se pueda hacer realidad? Pero sí le voy a decir algo, el sueño es un motor y el motor es usted. Pero este motor necesita ser alimentado de gasolina. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu motor? ¿Y de qué alimentas tu motor para que puedas cumplir los sueños? Porque el sueño necesita esfuerzo. A veces no solo es soñar, sino que tenemos que esforzarnos para que este sueño se convierta en realidad. Pero no se va a convertir en realidad si usted no tiene gasolina espiritual. Bien, y estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida, José Antonio Tavora, y es que estoy entrevistando a don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Y tras bambalinas, antes de pausa, ¿verdad? Le vamos a preguntar a don Gustavo Román, ¿cómo ve él esta segunda ronda? ¿Qué ve usted? ¿Cuál es el discernimiento que tiene acerca de esta segunda ronda como asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, José Antonio, seguramente será una segunda ronda intensa en la que ambas candidaturas y sus respectivas campañas van a hacer un esfuerzo por tratar de presentar sus propuestas como las mejores y presentar las propuestas de sus contrincantes como perjudiciales para el país. Nosotros lo que esperamos, por supuesto, es que impere el respeto, el debate de ideas y sobre todo el aprecio por la pluralidad, el aprecio por la libertad que tenemos en Costa Rica las personas de pensar diferente y de expresar nuestros puntos de vista sin temor a represalias por hacerlo. El Tribunal Supremo de Elecciones afortunadamente tiene la cancha muy bien demarcada. Desde el año 2002, que tuvimos la segunda ronda electoral de nuestra historia, se definieron jurisprudencialmente las reglas de ese proceso. No hay nada que inventar, no hay nada que improvisar. Tenemos el presupuesto para hacer la segunda ronda, tenemos claro cómo se hace ahora en realidad lo que hace falta es más que la organización, lo que hace falta es, por un lado, las propuestas sustantivas de los partidos políticos, de los dos partidos contendientes, y sobre todo la decisión de la ciudadanía, no solamente de los que votaron por estas propuestas en primera ronda, sino también de los que votaron por otras propuestas en primera ronda, tomar una decisión, porque esta es una tarea que no hemos terminado. Las cosas no se dejan a medio palo y en este momento nosotros ya definimos, ya votamos y ya definimos cómo quedará conformada la Asamblea Legislativa, pero no hemos definido quiénes, 3 personas, cuál fórmula presidencial de presidente y 2 vicepresidentes, cuáles van a ser esas 3 personas que van a asumir la presidencia de la República del 8 de mayo del 2022 al 8 de mayo del 2026. Sí, muy bien, don Gustavo. A mí me gustaría que usted nos contara a toda la población costarricense que está escuchando y viendo a través de las plataformas de Radio 930M de Costa Rica, cómo es la juramentación de los futuros diputados y del futuro presidente y vicepresidente de la República. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace el tribunal? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo viene a ser la juramentación de estos nuevos gobernantes de Costa Rica? Es importante aclarar eso, don José Antonio, sí. que no es efectivamente el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones solamente emite una resolución de declaratoria de resultados
en la que indica quiénes son esas 57 personas que van a asumir las curules de la Asamblea Legislativa, quiénes son las 3 personas que van a asumir la presidencia y vicepresidencias de la República, y expide una credencial que acredita como tales a estas personas, es decir, que las acredita como representantes populares electos en una elección democrática y les entrega esa credencial. Pero los actos respectivos de juramentación, tanto de los diputados y diputadas como de la nómina presidencial, es algo que no hace el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que son acciones posteriores que corresponden a otras instancias del Estado costarricense. Muy bien, cuando estamos hablando de este proceso, ¿verdad? De selección que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a través de las votaciones, y vemos que en este proceso vienen personas que anteriormente fueron parte de gobiernos anteriores que de repente pertenecen ahora a este nuevo gobierno. ¿Hay alguna cláusula o alguna fórmula que impida que ellos vuelvan otra vez? ¿O un diputado tiene derecho a lanzarse una, dos, tres veces, ¿verdad? Igual que un presidente de la República. ¿Cómo funciona esa forma de reclutamiento? ¿Puede un diputado lanzarse en varias oportunidades? ¿Puede un presidente? ¿Cuántas veces puede un presidente o un diputado ser reelegido, don Gustavo? Son reglas distintas para los distintos cargos, don José Antonio. Por ejemplo, para el cargo de la presidencia de la República, las personas deben esperar un periodo de 8 años para volver a aspirar a la presidencia. Y no hay un límite en cuanto a la cantidad de veces que lo puedan hacer. Ha sido excepcional en la historia de nuestro país, al menos desde que se rehabilitó la reelección presidencial en el año 2003, solo el presidente Óscar Arias fue reelecto, y en el pasado hubo también reelección en el caso de don José Figueres Ferrer, pero no era no fue posterior a la rehabilitación de la reelección por parte de la Sala Constitucional en 2003. En el caso de los diputados, no existe la reelección consecutiva, pero sí pueden reelegirse en el cargo esperando un periodo, es decir, un plazo de 4 años entre elección y elección, y tampoco está sujeto al límite de cantidad de veces. Por eso hay personas, muy poquitas hay que decir, pero hay personas que han sido diputados o diputadas varias veces, 3, 4 veces. Y así con los distintos cargos. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes, hasta una legislación que está justo discutiéndose en la Asamblea Legislativa, los alcaldes o las alcaldesas pueden aspirar a la reelección, y ahí sí de manera consecutiva. Entonces, varía según el cargo cuáles son las reglas. Esto no es decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que es como está dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, cuando estamos hablando de este ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y estos procesos de selección que vemos en otros países, ¿verdad? Como Nicaragua, Venezuela, Cuba, que han pasado de un régimen a otro y una forma de reeleccionarse, y vuelven a estas personas a ser candidatos a la presidencia, etcétera, ¿verdad? Y hablamos de situaciones que está viviendo Costa Rica, con estas nuevas reelecciones. ¿Qué pasa cuando un candidato político, candidato a la presidencia de la República, es cuestionado, ¿verdad? Vemos que tenemos 2 candidatos a la presidencia que van a la segunda ronda, ambos son cuestionados por situaciones personales, ¿verdad? Sin embargo, la democracia nos da la oportunidad de volver a una segunda ronda y poder escoger alguno de estas 2 personas. Si la persona está siendo cuestionada,
¿verdad? O fue cuestionada penalmente o un proceso penal o en la Corte Suprema de Justicia o ha sido cuestionada su reputación, aún así la persona puede ser y llegar a ser candidato o ser presidente de la República. Sí, nuevamente aquí tenemos que apelar a nuestra legislación vigente. Las razones por las que una persona no puede aspirar a la presidencia de la República no son definidas por el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que están establecidas en nuestra legislación. Por ejemplo, esa persona que aspire a la presidencia no puede ser un sacerdote, tiene que ser del estado seglar. Esa persona no puede ser una persona naturalizada, tiene que ser costarricense por nacimiento y esa persona no puede tener sus derechos políticos suspendidos, no puede haber tenido una sentencia que le haya suspendido el goce de sus derechos políticos. Fuera de eso, es normal también dentro de los procesos democráticos en todos los países que cuando una persona presenta su nombre a una candidatura surjan cuestionamientos de diverso tipo, porque esa persona está ofreciendo su nombre para un cargo de muchísima importancia. Y entonces tiene que someterse a un escrutinio, a un examen público en el que la ciudadanía, en el que las organizaciones de la sociedad civil, en el que la prensa pueda auscultar su vida y revisar su pasado y revisar sus ideas y sus propuestas y pues poner toda esa información sobre el tapete, sobre la mesa, para que la ciudadanía a la hora de votar tome en cuenta todos esos factores. Eso no significa que esa persona quede descalificada para participar en la elección o que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda emitir una resolución impidiendo que esa persona participe, sino que el peso de la responsabilidad de poner en la balanza todas esas cuestiones y tomar una decisión con base en toda esa información, la democracia pone eso en las manos de la ciudadanía. Es el ciudadano el que actúa como juez. Es el ciudadano el que tiene que ver toda esa evidencia, tiene que ver todos esos argumentos, todas esas denuncias que se mencionan, tiene que ponerlas en la balanza y tiene que dictar su sentencia. Y su sentencia la dicta votando en una urna secreta. Pero en democracia es el ciudadano y nadie más que el ciudadano el que tiene que tomar esa decisión. Nadie la puede tomar por él. Sí, muy bien. Vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos vamos a hacerle las últimas preguntas que usted me escriba a través de el 8926-6776 para hacerle las preguntas a don Gustavo, ¿verdad? Que viene muy amablemente don Gustavo Román a contestar las preguntas que hacen nuestros radio oyentes a través de mi celular 8926-6776. Ya regresamos con el asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero nosotros también necesitamos recibir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar si usted no recibe primero. Usted para poder dar, usted tiene que recibir. Y es bueno sentarse a escuchar lo que otros tienen que decirte. Lo que Dios usa a otros para que usted reciba y de ahí viene la estabilidad que usted necesita para que usted no ande así, para allá, para acá, para allá, para acá. Bien, estamos en el último bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tavora y la entrevista a don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Román, ¿cuál sería la perspectiva de cómo debería comportarse un nuevo votante, una persona que por primera vez va a votar, que está adquiriendo su nueva experiencia, que está un muchacho de 18 años que está emocionado, ¿verdad?, por ir a votar y que además no ha visto su proceso
de las diferentes votaciones, sino que ha venido acompañando a sus padres a las votaciones, pero que hoy está muy emocionado porque va a dar su primer voto y no quiere quedar sin votar. ¿Cuál sería, digamos, la dirección que podría tener este joven de parte del Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, yo lo primero que diría es que esa persona tiene que asumir su condición con muchísimo orgullo porque en democracia las personas son tratadas eh, con respeto, con el respeto de alguien que tiene una voz, que tiene una opinión, que merece ser escuchada y que tiene un poder de decisión que debe pesar en la decisión de los asuntos comunes. Eso no pasa en ningún otro sistema político del mundo y por eso no hay condición política más digna que la condición de ciudadano. Y de eso hay que sentirse muy orgulloso. La segunda sentimiento y pensamiento que yo creo que debería tener un nuevo elector, un votante primerizo, es el de un enorme peso de responsabilidad, porque esa gran libertad va de la mano con una gran responsabilidad. Votar no es un chiste, votar no es una broma, votar es algo muy importante que debe asumirse con gran seriedad. Y un elemento básico de la seriedad con la que se debe asumir el derecho al voto es la responsabilidad que yo tengo como elector de informarme, de no quedarme solamente con lo que dice una persona u otra, no quedarme solamente con lo que vi en un anuncio de televisión o en un anuncio en redes sociales, sino que tengo el deber de revisar sobre todo la amplia cobertura periodística sobre las hojas de vida, sobre las trayectorias, sobre las ideas y las propuestas de las distintas personas que aspiran a los cargos públicos para, con base en esa información, tomar yo una decisión serena, tranquila, ir con mi frente en alto, con mi conciencia tranquila, ese día 3 de abril a la escuela en la que me corresponda y hacer ese voto deseando, como yo sé que todos y todas lo deseamos, lo mejor para el país, lo mejor para este que es nuestro lugar en el mundo, este pedazo de tierra que es nuestro lugar en el mundo y que llamamos Costa Rica. Sí, don Gustavo, ya digamos en este último bloque, ¿cuál es la condición del ciudadano costarricense de la tercera edad que por alguna razón le cuesta un poquito más ir a votar o trasladarse? ¿Tenemos alguna facilidad de transporte, ayuda en esta segunda ronda para que estas personas puedan ir a votar? Me pongo a pensar en lugares como el Carlos María Ulloa, como estos centros donde las personas de la tercera edad viven. También me pongo a pensar de personas sordomudas, gente con discapacidad múltiple. ¿Cómo es que el Tribunal Supremo de Elecciones ayuda a estas personas o se hace directamente con el partido que está trasladando a las personas para que vayan a votar? Bueno, hay múltiples facilidades para el ejercicio del sufragio. La primera, la más importante, es el hecho de que nuestra distritación electoral, probablemente una de las mejores del mundo, ubica los centros de votación de cada ciudadano muy cerca de su casa. Si ese ciudadano hizo su traslado de domicilio electoral y de verdad la cédula dice que vive donde realmente dice, eso es responsabilidad de cada ciudadano, ¿verdad? Si se cambia el lugar de donde vive, tiene que informarlo, pero si está de verdad domiciliado donde vive, esa persona va a tener el centro de votación a muy poquitos kilómetros de distancia de su casa, a veces tan poquitos que se puede ir a pie. Esa es la primera gran facilidad. Las personas con alguna discapacidad o las personas adultas mayores tienen varias opciones en el día de la elección.
Una es que pueden hacer un voto público, es decir, pueden declarar delante de la mesa de votación cuál es el candidato o candidata de su preferencia y ese voto es un voto, es la única forma de voto público válido que hay en nuestro sistema electoral. La otra posibilidad es que haga un voto asistido, que vaya al recinto secreto de votación con una persona de su confianza que le pueda ayudar a emitir el voto. Y una tercera opción son las distintas ayudas técnicas que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dispuesto y que elección tras elección vamos mejorando para hacerle más fácil el voto a las personas con algún tipo de discapacidad o simplemente personas adultas mayores. Por ejemplo, una mampara móvil que se puede poner en los regazos de las personas que están en silla de ruedas, una lupa para las personas con algún tipo de afectación en su capacidad visual, una plantilla braille para las personas que del todo no ven. Hay también unos crayones ergonómicos para personas con dificultades motoras, unas plantillas antideslizantes para colocar encima la papeleta y que no se mueva, unas plantillas para facilitar la firma del elector, en fin, una serie de dispositivos que hemos ido desarrollando elección tras elección en consulta con estos distintos grupos de la sociedad para facilitarles en la medida de lo posible el ejercicio del voto. Muy bien, bueno, nos quedan 10 minutos para terminar el programa Oficina Jurídica Virtual. 5 minutos me están diciendo de producción. ¿Cuál es el mensaje de un asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones a toda la población costarricense? Este es un espacio por y para el pueblo. ¿Qué le podemos decir de parte de don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, para motivar esta última y segunda ronda para escoger a nuestro nuevo presidente? Bueno, como les decía ahora, tenemos una tarea que está por terminarse, todavía no la hemos concluido. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando no le gusta dejar cosas a medio palo. Las cosas cuando se hacen bien y la forma de hacerlas bien es terminándolas, llevándolas a buen puerto. En este caso tenemos que terminar de hacer la elección presidencial. Ya hicimos la elección diputadil, pero nos falta terminar la elección presidencial. Esas dos personas entre las que tenemos que escoger no nos las impuso nadie, no es una imposición, no es un irrespeto, a pesar de que su candidato o candidata de su preferencia ya no esté en la segunda ronda, eso no es una imposición, es que esta es una decisión colectiva, esta no es una decisión individual. Si fuera una decisión individual no sería una elección, sería simplemente como cuando yo voy y me escojo un par de zapatos o cuando yo voy y me escojo lo que quiero comer en un restaurante. Esa es una decisión personal que uno toma y que no le tiene que consultar a nadie. Pero la elección de la presidencia de la República es una decisión colectiva y nos hemos dado unas reglas para hacerlo, reglas con las que todos estamos de acuerdo, que al menos no hemos cambiado, todas las candidaturas que participaron sabían que esas eran las reglas y dentro de esas reglas estaba el hecho de que las dos candidaturas más votadas eran las que iban a avanzar a la segunda ronda. Entonces, este proceso de segunda ronda no le puede ser ajeno a nadie, nadie se puede dar por desentendido, nadie se puede hacer el indiferente, nos toca a todos, es una responsabilidad de todos y es algo que tenemos que hacer no por el bien de un candidato de un partido político, ni mucho menos por el bien del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que tenemos que hacerlo por el bien de Costa Rica. Los países se hunden cuando no tienen estabilidad política. Esto no es una especulación, esta no es una idea que yo conjeturo, esta es una realidad histórica que se ha repetido una y otra vez y que le ha pasado, por cierto, a varios países vecinos. Los países sin estabilidad política se hunden y entonces todos tenemos la responsabilidad
de sacar a Costa Rica adelante, y para eso es imprescindible renovar democráticamente el gobierno, que don Carlos Alvarado entregue la banda presidencial el 8 de mayo y la asuma el costarricense, que la mayoría de los costarricenses decidan en las urnas. Muchísimas gracias por la entrevista, don Gustavo. Vamos a estar atentos del trabajo y el gran esfuerzo que hace todo el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias a usted, don José Antonio, a la orden. Desde 930M Radio Costa Rica, Oficina Jurídica Virtual, habló para ustedes el Life Coach José Antonio Tabora.